Siendo las 18 horas Reino Unido, estamos haciendo otra transmisión para Ser Natural. El día de hoy una transmisión muy, para mí la verdad muy especial, porque estamos con un compañero de viaje que realmente nos va a contar acerca de un tema que para nosotros es muy interesante y que de hecho lo trataremos en esta rueda del año, esta nueva rueda del año que se abrió ahora empezando con el invierno. Así que qué mejor que empezar a hablar de esto de meditar, de poder centrarnos en uno mismo. Y tenemos a Mankel con nosotros, ahí le voy a hacer la invitación para que se nos una. Ahí está, ya viajó la invitación. Vamos a esperar a ver que se nos vaya uniendo. Mientras tanto les cuento, como les decía, que empezó otra nueva rueda del año. Ahí se sumó Mankel. Y estas nuevas energías de invierno nos invitan a estar un poco adentro, a poder empezar a conectar con nosotros mismos, a conectar con la paciencia, todos esos aprendizajes que realmente a veces nos llevan un poco de, vamos a decirlo en argentino, de los pelos, pero que es tan interesante, la verdad que es tan rico cuando uno empieza a trabajar en la paciencia, en el meditar internamente, en el poder mantenerse centrado ante las situaciones que la vida nos depara. Manker, ¿vos me escuchás? Bueno, Max, Porque veo querido, yo te estoy que ahí se unió, escuchando, pero no... te estoy Sí, escuchando, pero no te estoy viendo, como suele ocurrir con los temas técnicos. no No, sale el video. no estoy viéndote y tampoco estoy viéndome yo, lo cual es un poco desafiante. No, yo veo una pantalla negra. Ya llegaste a la iluminación, avísame, contame por si ya entraste en el vacío, es importante Ah, saberlo. no, 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 es la otra Fíjate que cámara. abajo Perdón, perdón. hay unos botoncitos que unos de cámara Por y unos de supuesto. sonido. Fíjate si tenés desactivado. Ahí está. Se ha hecho la luz de vuelta. Sí, 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 sí. Perdón, ese fue asunto mío. Pero sí que no te estoy viendo. Ahí estoy. El Bueno. famoso botoncito, esto es como cuando vas al servicio técnico y te dicen, ¿te fijaste si está enchufada? Es más o menos esa. Tan básico, tan básico. Bueno, ya Pero estoy, bueno, ya estamos. bienvenido al espacio, bienvenido Mancu. Primero que nada, siempre me gusta hacer como esta cuestión de la verdad que dejar el momento suelto a las expectativas, que sea lo que tenga que ser. Me encanta disfrutar este momento y que realmente surja lo que tenga que surgir para el propósito que deba hacer en este momento. Así que a la tarea vamos, compañero. Primero te voy a pedir una contraseña. Decime que hay un mate por ahí dando vuelta, un alfajor o algo, porque los argentinos unidos tiene que haber por lo menos algo. No, 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 no. Bueno, vamos igual. no, Ahí tengo, discúlpame, perdón. ah, un alfajor de dulce Bueno, de leche, esperaba yo encontrar ahí, entre dos argentinos unidos. te Bueno, veo que te se la está debo. sumando gente, se sumó para, para la próxima infaltable. Sí, Bueno, bueno, y bienvenidos. me gusta arrancar preguntando como para que también te sueltes un poco vos y no tenga que entrar yo en presentaciones que a veces no hacen honores a la persona que está enfrente. Y mirá qué pregunta fácil te voy a hacer. ¿Quién soy? ¿Quién es Mankel o Mancur? Si querés explicar la distinción entre ambos nombres, vos me lo vas explicando. Soltate. Bueno. Gracias. Gracias, Max. Realmente un honor. Y bueno, con ganas de divertirme acá y también de que haya un buen feedback, ¿no? Ahí con las personas que quieran participar en la conversación y escribir algo, bueno, todo bienvenido. Con respeto, por supuesto, todo bienvenido. Bueno, Mankel es mi nombre, primero es mi nombre natal, es el nombre que pusieron mis padres. Em, ya es un nombre bastante especial, ya fue bastante especial crecer con este nombre, porque no es muy conocido, pero bueno, el significado es una palabra mapuche, es de los pueblos originarios argentinos, y significa cóndor. Entonces, bueno, ya fue un proceso espiritual haber crecido con este nombre y profundizar en el significado. Pero bueno, más allá de eso, hace poco tiempo apareció Mancur, que tiene más que ver con la frecuencia de mi ser, una frecuencia más sutil, más conectada con las otras vidas. Eh,
Así que en este momento yo creo que estoy o en transición o simplemente utilizando los dos nombres, dependiendo de la situación, está todo bien. Mm, bueno, sí, Max. No, que así que es indistinto. Si te digo Mancuro Manker es exactamente lo mismo. La presencia de ambos nombres es claramente es muy poderosa, así que la verdad que es indistinto, supongo. Mm, Y ampliando un poco más también en esta cuestión del quién sos, o sea, dar como una breve reseña de lo que ha sido, ¿cómo lo podemos llamar? A ver, este camino de conciencia, viaje del alma, como lo quieras sentir, como te resuene, pero que va a describir un poco también ese quién soy en este momento aquí y ahora, ¿no? bien, bueno. Es una pregunta profunda. Eh, yo creo, eh, ay, es que me interesan muchas cosas, entonces es difícil por dónde empezar. Así que puedo empezar por esto de mi curiosidad, de mi búsqueda a través de diferentes niveles de la vida. Eh, crecí en una casa muy conectada con lo espiritual. Eso es algo que siempre agradezco porque siento que en parte fue como ya haber crecido en este ambiente me permitió una conexión muy rápida con, eh, con una visión naturista de la vida, con el yoga, con terapias energéticas. Esto ya directamente desde mis padres, que de forma muy avanzada en realidad, ya estaban investigando en todo esto, astrología. Entonces, claro, yo a los 15 años estaba ya agarrando libros y haciendo cartas natales. Y bueno, si bien no estudié formalmente astrología, por ejemplo, informalmente sí investigué mucho. Y bueno, ese es como mi punto de partida, ¿no? Artes marciales. Mm, Luego, a nivel profesional, sí tomé una dirección muy diferente, porque me formé más bien en la parte técnica. Estudié ciencia de la computación, estudié electrónica y trabajé varios años con eso. Pero bueno, sabrás, amigo, que llega muchas veces un momento de transformación profunda, de crisis evolutiva, diría. Y, y bueno, a mí me tocó. eh, bueno, ahora tengo 37 años, entonces más o menos en mis 30 años, un poquito más, hubo un momento en donde, bueno, yo estaba viviendo en Buenos Aires, en departamento, y fue como sentirme muy ajeno a toda esa forma de vida, a, bueno, trabajar en tecnología, muchas horas de computadora, y todo muy, yo lo explico como que se usan dos neuronas nada más. Parece algo como muy, esto de programar, ¿no? De la programación, como, algo como, wow, hay que ser muy inteligente, pero son siempre las mismas dos neuronas y, y mi alma buscaba más, mi alma quería más. O sea, ya llegó un punto que yo llamo como el punto de saturación. Eh, este es un tema súper importante. El momento en el que tu alma dice, esto yo ya lo sé, esto yo ya lo aprendí, ahora quiero otra cosa, ¿no? Eh, entonces te empieza a mandar señales. El, el- el alma o el ser superior te empieza a decir, loco, tenés que hacer otra cosa. Se pone repetitivo el tema, uno ya se siente incómodo. Así que, yo sé que nos entendemos. Te susurran al Eh, oído, no podés negar el llamado. exacto, exacto. De todas formas, eh, estoy muy agradecido a mi experiencia con las empresas. Bueno, fueron varios años que tuve un muy buen ingreso y como que la parte material iba muy bien, pero sí, bueno, eso me permitió hacer algunos viajes. Cada tanto, lo que sí pasaba, cada tanto era esta sensación
necesito salir de acá, y era renunciar a alguna empresa, o se daba alguna situación externa. Un un par de empresas cerraron estando yo trabajando ahí. Entonces, tenía, eran como ciclos, ¿no? Ciclos de oficina, trabajo 3D, y luego una etapa de experimentación, algún viaje, algo diferente, y bueno, luego otra vez trabajar. eh, pero bueno, llegó este momento alrededor de los 30 años, en donde sí fue, ya fue algo muy fuerte, ya fue algo muy, muy fuerte. Mm, Hice una transición, bueno, yo principalmente hacía sitios web, entonces empecé a trabajar independiente un tiempo, pero también era difícil para mí. Y en eso cada vez más tomaba lugar la conexión con la espiritualidad, la conexión con la meditación, mm, esta percepción de que hay algo más profundo, de que, lo podría decir así, de que no merecemos estar enfrascados, podría decirlo, en un estilo de vida tan repetitivo. Ojo, para algunas personas puede estar bien, yo siempre hago este tipo de aclaraciones, pero cuando ya sentís el llamado, es difícil, por un lado, resistirse a eso, y por otro lado, al revés. Cuando uno va soltando esas situaciones más, con las que uno ya no resuena, lo que ocurre es que se te van abriendo las situaciones nuevas, se acercan, básicamente, se acercan y te reciben. Entonces, bueno, eso fue pasando. Y bueno, esto me llevó nuevamente a un camino directamente de servicio a través de actividades de las que llamamos de espiritualidad. Y bueno, ahí más o menos estoy ahora, guiando espacio de meditación y bueno, conversando un poco de todo esto porque están pasando muchas cosas. Y esto que me pasó a mí, yo considero que hay muchas personas que están o lo están viviendo o están en la antesala, en el comienzo, o ya lo estuvieron pasando y se preguntan qué es lo que sigue. Así que bueno, aquí estamos para eso. Al servicio. Que acá si estuviéramos en el Zoom levantaría la manito, porque tengo como 15 preguntas ya para hacer más o menos, pero bueno, como estamos en Instagram no tengo manito, entonces como que, porque se empiezan a desprender un montón de cosas, y son dos preguntas la verdad que nunca me canso de hacer a las personas que se van acercando al espacio. Una es el quién soy, porque una respuesta muy simple cuando uno le pregunta quién soy, es responder con profesión, vínculos familiares y todas esas cuestiones que sentimos que nos definen como soy padre, soy, no sé, programador, como bien dijiste vos, y realmente cuando uno se empieza a acercar esa connotación más profunda del quién soy, te empiezas a dar cuenta que todo eso no te define y se empieza a abrir un nuevo camino. Y por otro lado también, me parece muy interesante esto, que también es una pregunta que me gusta hacerla porque muchas veces se piensa que la gente que está quizás en caminos de espiritualidad, de conciencia, pongámosle el nombre que se quiera, son personas que no sé, un día nos levantamos, nos enchufaron acá un cable que se llama espiritualidad y ya nacimos como conectados directamente a la divinidad. No, es un proceso que se va dando, que es una evolución de como que esa intuición te empieza a llamar al oído, ese susurro que a veces hay que prestarle atención porque es el que te va después guiando a esa senda de plenitud y todo. Bueno, al menos en mi ejemplo, y cada persona que le pregunto me va respondiendo más o menos lo mismo, así que entiendo que el sentir es más o menos el mismo. Y ahí te pregunto realmente, y acá esto es parte del también por qué convocar a Mancur realmente, te voy a decir Mancur todo el encuentro, así que vamos con Mancur. Vamos. Una cuestión que, listo, perfecto. Una cuestión que realmente me llama mucho a la hora de convocarte para este encuentro que tiene que ver con las energías de invierno, que creo que claramente sos una sabia demostración de las energías de invierno. Sos una persona que tiene una capacidad en lo que tiene que ver con la meditación, con la calma, con la paciencia. Yo cada vez que
realmente ha sido un gran aprendizaje interconectarme con Mancur, porque cuando estamos hablando, ya verán, yo soy una ametralladora de palabras, y Mancur se toma su tiempo, siente, realmente tiene esa pausa que es muy interesante también trabajarla internamente. Y ahora te pregunto esta conexión con esa herramienta que te define, que, bueno, le voy a dar el saludo también a Mariela, que se va sumando, vi que se subió Renly, se subió Maite, están ahí, se va sumando la gente. Otro abrazo argentino, vamos a ver si Mari tiene el mate, hay que seguir convocando mates argentinos. Y acá te pregunto, ¿cómo empezó este camino de la meditación? ¿Cómo inició el conectar con la meditación? Porque ¿por qué la meditación? Podría haber sido yoga, podría haber sido cualquier otra cosa, puede haber sido todo en conjunto, tai chi, hay tantas técnicas. Why meditation? Bueno, es genial esa pregunta. Porque, a ver, por lo que ya conté, yo ya conocía muchas cosas, ¿no? Aunque sea de nombre. Y desde el Reiki también, bueno. Pero cuando me tocó volver, podríamos decir, en ese periodo de crisis, bueno, sincrónicamente apareció una invitación a un retiro de meditación. Y sinceramente, aunque estaba bastante conectado con todo esto, meditación pura no había hecho. Y a lo que fue a meditación pura, 10 días en silencio, en un espacio dedicado a eso, que es un espacio del que estoy muy agradecido. Lo que enseñan es una técnica que se llama Vipassana. Para mí es de las técnicas de meditación más sencillas y a la vez más profundas que hay. Entonces, llegó justo, o sea, llegó para que yo pudiera hacer ese retiro y a partir de ahí empezar a reconstruir mi vida. Una de esas casualidades. Sí, pero realmente la sensación era de que no tenía apoyo en nada, o sea, crisis laboral, profesional, crisis en cuanto al lugar en donde estaba viviendo, porque yo no quería vivir más en Buenos Aires, en este concepto de vida de departamento. O sea, mi sensación era necesito tierra, necesito un fogón, necesito árboles, fuerte, fuerte. Y bueno, también me estaba separando de una pareja, entonces todo el duelo emocional, la crisis en ese sentido. Básicamente podía ir a cualquier lado. Y en un sentido bueno o en un sentido que no estaba bueno. Entonces, bueno, fui a ese retiro y a partir de ahí, más allá de esos 10 días puntuales, yo lo que hice fue todos los días. O sea, volví del retiro y seguí meditando todos los días. Realmente plena crisis cuando uno le caen las lágrimas y uno dice, bueno, no sé a dónde ir. Y como confiando en que iba a ir apareciendo ese nuevo orden, esa nueva vida. Nos quieren ofrecer hierba para el mate, pero no te vuelvo a dar. Ya nos quieren poner ingerir nuevas hierbas para el mate. Ya iremos probando las hierbas. Veo los corazoncitos, me encanta. Entonces, podríamos decir de que mi regreso a las actividades más espirituales tuvo mucho que ver con ese momento. Y entonces, bueno, básicamente todos los días estuve meditando y empezó a ordenarse la cuestión, apareció un lugar a donde mudarme, una casita de madera con árboles. Realmente empezó como una etapa muy diferente. Y ahí empecé a organizar pequeños encuentros que eran de luna nueva, uno por mes, en donde, bueno, la idea era hablar un poco de todo esto que nos estaba pasando, sincronizar con la Tierra y, bueno, era un poco lo que saliera, ¿no? Ahí alrededor del fogón. Entonces, hubo, por supuesto, muchas transformaciones menores que no tiene mucho sentido contar, pero
ya estamos llegando al año de la pandemia, cuarentena. Eh, y, y bueno, ese fue un momento que sabemos que fue muy especial para toda la humanidad. ¿Cómo transitar ese periodo de... eh, no Despertares quiero usar masivos. la palabra, no quiero usar la palabra encierro, pero sí, bueno, mucha introspección necesaria. Y claro, y el darnos cuenta, a nivel planeta, darnos cuenta cómo pueden cambiar las cosas. Bueno, afortunadamente, ese periodo lo viví en esta casita de madera con árboles, o sea, el lugar que considero perfecto. eh, pero claro, las personas estaban en departamento, con los niños saltando ahí, sin saber a dónde ir, no sé, me imagino las historias. ¿Te tocó qué mejor? Te tocó más o menos un retiro vipassana, pero en pandemia fue. Sí, 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 sí. Sí, con el espacio ahí, pero bueno, ahí lo que sí me salió muy fuerte de adentro, el impulso a organizar encuentros virtuales. Dije, ya está, tenemos que hacer encuentro de meditación virtual. Eh, entonces, bueno, empezamos a hacer esto con unos amigos, primero por supuesto con la gente más cercana, que ya más o menos nos conocíamos. Y bueno, no sé, si querés preguntar algo, interrumpime. No, no te quería interrumpir, pero es como vos sentiste libre. Si querés podés empezar lo que sería cómo fue la colaboración para con otros, porque entiendo que es parte también del camino, porque, a ver, es medio en simultáneo, este es mi sentir. Primero, y esto también es un poco para los que lo están escuchando, y lo que fue mi experiencia, y no sé si la de Mancur ha sido similar, primero se da una etapa inicial en lo que tiene que ver con vamos a hablar de despertar de conciencia, camino álmico, o lo que fuera, que es como tomar en cuenta que uno dice, pará, yo siento que esto no es lo que quiero para mí, yo siento que mi camino va por otro lado, que yo en mi caso siempre me río porque digo lo mismo, ¿no? Es que algo mejor tiene que haber, es como que algo adentro me decía que algo mejor tenía que haber. Bueno, eso, cuando uno se da cuenta de que ese camino va por otro lado. Primero hay que hacer un trabajo de limpieza inicial, como para decir, bueno, vamos a ordenar la casa, mirar el lío que hay acá adentro, bueno, ordenamos un poco, y después se despierta un poco esta situación de querer acompañar y ayudar a otros también en este camino de si el respiro planetario, veo que estaban comentando, si la verdad que nuestra madre Gaia ha agradecido el momento de pandemia, todo está adentro. Pero bueno, se da esta cuestión de la necesidad de acompañar a otros también un poco en el camino que uno ya transitó. No como un mesías, no como un... No, nada que ver con eso, sino decir, bueno, yo transité este tramo del camino, acompañar un poco a otros. Bueno, ¿cómo fue tu camino de empezar a acompañar a otros? Eh, Ahí va. Sí, estaba viendo los comentarios muy, muy importantes esto del respiro de la Tierra durante ese periodo, el periodo de pandemia, ¿no? Esto creo que ya lo fuimos reflexionando, ¿no? A lo largo de este tiempo. Eh, Creo que fue un empujón muy importante hacia el despertar de muchas personas, sobre todo ese darse cuenta, ¿no? Eh, entonces, en ese periodo, creo que empecé una etapa nueva de servicio, porque venía así con algunas idas y vueltas. Y bueno, empezamos con los encuentros virtuales de meditación y en mi caso particular lo que pasó es que ahí tuve un despertar de conexión con los días de luz. Hasta ese momento yo no los había sentido conscientemente. Por supuesto, uno va actuando al servicio, ¿no? Uno va actuando siempre de una forma un poco conectada. Y bueno, lo que pasó es que yo ya en conexión con todos estos temas, cuando tenía 15, 20 años, yo leía canalizaciones. Llegaban a través de mails, porque no había tantas redes sociales.
había como un circuito de mails en donde cada tanto se enviaban algún mensaje canalizado que alguien en el mundo recibía. Y ahí había mensajes de los ángeles, de Jesús, recuerdo haber leído algo de Metatron. Y entonces yo crecí sabiendo de que eso existía. Pero lo que pasó acá en el 2020 es que, bueno, durante uno de esos encuentros de repente sentí un ser ahí cerquita, atrás mío. Estaba con, no recuerdo bien, pero habrán sido 5 amigos conectados o 6 amigos conectados. Entonces yo le dije, bueno, estoy sintiendo algo acá. Acá hay algo que es nuevo, que es diferente. Y este ser empezó a comunicarse conmigo. Me empezó a transmitir telepáticamente un mensaje. Wow, bueno, simplemente fui fluyendo con la situación, me di cuenta de que estaba canalizando y luego me di cuenta de que había otros 4 o 5 seres más, ¿no? Pude sentir de que eran varios. No quiero asustar a nadie, pero estoy escuchando voces, le dijiste. Claro, 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 claro. Y bueno, esto pasó en uno de los encuentros. A la semana siguiente, hacíamos uno por semana, a la semana siguiente pasó de vuelta. Empecé a guiar una meditación normal, digamos, sin nada extraño, y siento una presencia otra vez. Y empieza a explicar algo a través mío, algo sobre, ya no recuerdo qué era, pero fue una explicación larga, fueron unos 20 minutos de canalización. Entonces, bueno, dije, ya está, es claro de que mi canal se abrió, de que ya estaba sintiendo estos otros seres. Y ahora vamos a un tema como súper, porque lo quiero poner bien en palabras a esto. Cuando una persona no estuvo en contacto con la espiritualidad y uno le cuenta esto, para muchas personas es un rasgo de locura. Si uno va y dice, yo conecto con los ángeles. Bueno, Para el neuropsiquiátrico piensa. hay gente que claramente no cree en esto y cree que hay algo mal dentro de la psiquis, ¿no? Dentro de la parte psicológica. Eh, y las personas que conectan mucho, 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 directamente, probablemente le dan una pastilla y lo duermen. Básicamente con esas pastillas apagan las antenas y bueno, la persona queda mitad despierta, mitad dormida. Eh, Estos son temas muy grandes, muy amplios, pero que tienen que ver con, eh, bueno, ahí está diciendo Lorena de Semillas de Luz, que a ella le pasó eso, creía que estaba enloqueciendo porque su Sí. despertar fue así muy, muy rápido. Eh, en mi caso fue gradual y tuve como la información necesaria para ir entendiendo lo que me pasaba. Mm, Entonces, hay una pregunta que yo me hago mucho, amigo Max. Me hago mucho la pregunta de qué es ser un ser humano. Para mí esa pregunta es, ¿Qué es ser un ¿qué ser es ser humano? un ser humano? ¿Sí? Qué pregunta tan amplia, ¿eh? ¿Cuántas habilidades tenemos? O sea, va por ahí, ¿no? O sea, un ser humano, supongamos que como si fuera un auto, ¿no? O un vehículo. ¿Cuánto conocemos de ese vehículo? Capaz que es no sé, que es una camioneta y tiene caja y nunca usamos la caja. O sea, como que hay posibilidades que probablemente ni siquiera todavía las experimentamos, ni siquiera todavía conectamos con esas posibilidades. Es experimentarse en la materia, me gustó esa frase. O sea, tenemos este cuerpo, Sí. pero este es uno de nuestros cuerpos, esta es una de nuestras herramientas, el físico. Claro. Así como está el físico, sabemos, porque ya lo reconocimos, de que tenemos emociones, que tenemos un cuerpo emocional, y empezamos a asociar con que hay una información que se mueve ahí, que son nuestras emociones, y hay otras que son el cuerpo mental, que son
nuestra mente, nuestras ideas, nuestros recuerdos. Son distintos, bueno, acá aparece el programador, ¿no? Son distintos bloques de información. Y tenemos otros. Y generalmente no somos conscientes de los otros. Es como que llegamos hasta ahí, que son los 3 o los 4 más densos y más cotidianos. Pero Claro. tenemos mucho más. Entonces, el despertar de conciencia, que es uno de los grandes temas de lo que estamos hablando, sin haberlo dicho, pero está ahí, es que nuestra observación de la vida, de nuestra realidad, empieza a incluir todo eso que probablemente desde nuestros sentidos físicos no lo llegamos a captar. Entonces, bueno, en algún momento se va a conectar todo esto, ¿no? Pero esto tiene que ver con la meditación. No, es que yo te lo entiendo perfectamente porque como cuando uno empieza, y esta es mi experiencia, que no sé si ha sido tan amplia como la tuya, porque yo después me he ido desarrollando en otros caminos, pero la meditación es una práctica que suelo hacer con habitualidad, pero cuando uno empieza a poner, creo un gran punto de la meditación tiene que ver con este tema de la atención, cómo enfocamos el foco, sacamos el foco del exterior, y creo que ahí es donde entra lo que decís también del cuerpo físico. Cuando sacamos el foco del exterior y lo posamos adentro nuestro, se empiezan a ver estos distintos, y no quiero embrollar mucho a los oyentes, que habrá algunos que tienen más o menos conocimiento, empezás a ver los distintos cuerpos, como bien decís vos, el tema del físico, el emocional, el mental, empezás a ver lo rico que tiene que ver esta composición del ser humano, toda la amplitud que tiene el ser humano, y cómo uno quizás conocía recién la punta del iceberg del ser humano. Y en meditación uno empieza a entrar en foco en otras cuestiones que se empiezan a despertar. Esas emociones que que dan vuelta por ahí, creencias limitantes, todo eso es como que uno agudiza esa atención para permitir que otras cosas ingresen. Eso al menos es mi experiencia dentro de lo que tiene que ver con meditación puntualmente. Claro, claro. Sí, está muy bien eso, permitir que otras cosas ingresen. Otras cosas son otras percepciones, ¿no? Que podría decirlo de esta manera. Nosotros tenemos nuestros sentidos físicos, que son los comunes, los que nombramos normalmente, de la vista, del oído, del tacto. Pero podríamos decir que son una interfaz, ¿no? Son una conexión, acá a los dedos. Bueno, con esto nosotros conectamos con un campo de energía. Pero lo que está por detrás, podríamos decir, de eso es nuestra conciencia. Nuestra conciencia es nuestra cámara, podríamos decir nuestra filmadora, que recoge toda esa información y que nosotros decimos hacia dónde orientamos esa cámara. Si nosotros, cuando uno cierra los ojos y dice, bueno, vamos a escuchar, vamos a prestar especial atención al sentido del oído. Cuando uno dice eso, bueno, nuestra conciencia, esa cámara filmadora, va a recolectar esa información del oído. Con más ganas, es como que se amplía o se fortalece esa conexión. Y empieza a pasar algo, como que de repente empezamos a escuchar más cositas, hay otros sonidos, nos damos cuenta de que como que hay un aspecto de nuestro cerebro que filtra. Pero ¿qué pasa cuando enfocamos nuestra atención, como vos bien decías, hacia adentro? Hacia adentro, claro. en ese quién soy, o en ese universo, porque en realidad seguimos separando, ¿no? Dentro de nuestra experiencia dual, seguimos diciendo, bueno, estamos nosotros y está el universo. Y uno puede enfocar la conciencia básicamente hacia cualquier aspecto de la realidad. Chan.
Es que realmente una de las cosas que más me, mira, mi inicio en lo que tiene que ver con el despertar empezó con el tema del mindfulness. O sea, yo empecé con mindfulness, que es una de las técnicas de meditación, que acá quizás va a ser interesante para preguntarte después un poco al respecto de esta cuestión. Y me di cuenta mucho de ese tema. Un gran campo muy despierto en mi persona tiene que ver con este campo mental, con el plano de lo mental. Y yo antes le contaba a la gente que necesitaba, por ejemplo, estar con auriculares todo el día escuchando música, porque era tal el ruido mental que había, que claro, que eso me pasaba desapercibido 24/7. Pero cuando uno se pone en meditación a realmente escuchar todo ese ruido que hay ahí adentro, ahí es donde se empieza a despertar la magia y esta alquimia de empezar a ver qué hay adentro, qué son esas voces que están hablando, qué es eso que tanto incomoda a la hora de quedarse en quietud. O sea, por eso también esto del tema de las energías de invierno de la quietud, porque el poder estar quietos es un gran desafío, es un challenge que yo siempre digo. Cuando realmente creas que alcanzaste la iluminación, anda a un parque, sentate alrededor de 1, 2, 3, 5 horas sin hacer nada, en completa quietud, y ahí es donde se empieza a notar esta cuestión de incomodidades físicas, incomodidades emocionales, la mente, nos empezamos a poner nerviosos. Entonces, esta quietud es parte también de la meditación y el enfocarnos. Y acá es como que te pregunto un poco también, voy a abrir como dos vertientes. Por un lado es si hay alguna técnica en particular que hayas atravesado, porque técnicas de meditación, porque esto es muy gracioso, cuando uno piensa en meditación, se imagina al Buda, manito acá, con los mudras, y estando así durante horas. Hay tantas técnicas de meditación como países en Oriente, creo, y en Occidente, entonces hay muchísimas. Preguntarte a vos cuáles has quizás recorrido o te has sentido un poco más identificado. Y por otro lado, esta cuestión, que me parece muy importante, cómo uno empieza a veces con una técnica, por ejemplo en mi caso con mindfulness, y cómo después se convierte a veces en un vivir en meditación. Ya cuando empezás a realmente hacer de tu día una meditación, no solamente esos 5, 10, 15 minutos que estás meditando. Te suelto ahí, ya con eso tengo para hacer tela un rato largo, ¿no? Sí, sí, genial. Empiezo empiezo por la segunda, vivir en meditación, porque me gusta mucho ese concepto. Siempre hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Para poder aprender algo, uno tiene que de alguna forma aislarse y concentrarse en eso, porque es nuevo, o sea, lo tenés que poder integrar. Entonces, ¿qué pasa? Está esto de, bueno, el ambiente súper preparado, súper silencioso, todo, los detallitos, la música muy suave de fondo, ¿no? Entonces uno se siente y dice, bueno, ahora voy a meditar. Y empezás como a entrar en eso, y ahí se activa la mente, ¿no? Y ahí la mente y el recuerdo de, uy, la factura que tenía que pagar, cuánto tenía en la cuenta bancaria, bueno, no sé. Empieza todo ese parloteo, esas voces internas. Es así, en un principio es así, pero porque yo considero que hay una parte de eso que está perfecto, porque cuando nosotros no escuchamos nuestro interior, pero con tranquilidad, ¿no? No dialogamos con nuestro interior, tiene mucho para decirnos. Entonces, al principio es como, bueno, voy a dejar que todos estos pensamientos emerjan, que todas estas emociones emerjan, porque se conectan siempre las emociones. Y solamente tratar de observarlos. Esa es una forma de meditar, una forma de comenzar. Enfocarse en la respiración, bueno, esto lo puedo decir ahora mismo, la respiración yo creo que es parte fundamental de cualquier meditación, de cualquier práctica. Hacer consciente de la respiración. Y desde ahí uno puede empezar a cualquier cosa, básicamente. Visualizaciones, bueno, lo que sea. Pero lo que tiene que pasar, para mí lo que tiene que pasar en la medida en que uno va integrando ese estado, es que lo vivas.
es que vivas en meditación, porque es vivir en conexión, ya no solo con los 5 sentidos, sino con la percepción de la energía, con la percepción de la vida. ¿Qué es lo que la vida te está presentando? ¿Qué es lo que tu alma, a lo que tu alma te está orientando? Cuando vivís en esa conexión, básicamente llegás a la esquina caminando, salís a caminar, llegás a la esquina y puede ser que tomes un camino, puede ser que tomes otro y lo elegís. Porque vas sintiendo, vas diciendo, bueno, ¿por dónde quiere mi ser que yo vaya? Porque en realidad puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Creemos que tenemos cierto control, en general nos apoyamos en ciertas rutinas, pero bueno, sabemos de que a veces llegan circunstancias, llegan situaciones que nos generan grandes transformaciones, ¿no? Entonces, llegaste a la esquina, elegiste para allá. Esto es muy interesante ponerle nombre, y me parece que es muy interesante ponerle nombre, que tiene que ver con esta cuestión que muchas veces hemos escuchado y no la terminamos de entender un poco, que tiene que ver con la intuición. Es empezar a escuchar la intuición, es la voz esta de tu ser que te dice que muchas veces es muy gracioso esto, porque cuando uno habla de la intuición uno piensa que, no sé, se te va a despertar como un sentido arácnido, como si fueras Spider-Man, y va a aparecer como y se te va a aparecer algo. Y no, la intuición es muchas veces algo tan simple como, no sé, estoy pensando iniciar, como bien dijiste vos, estoy en un momento de crisis muy importante y causalidad, me llega un retiro de meditación. Eso es intuición en estado puro. Depende si uno realmente está despierto para seguir esa intuición o no. Son como llamados que se te van dando, pop-up que van apareciendo y realmente uno decide si lo sigue o no lo sigue, pero a medida que uno empieza a despertar, sigue mucho más eso. Y creo que la meditación ayuda mucho a estar despierto a estos llamados de la intuición. Sí, va por ahí. La idea es despertar la conciencia, ¿no? La conciencia es este observador interno que tenemos, que esté activo, estar sintiendo lo que está pasando en la vida, ¿no? Eso es muy diferente a aislarse en una sala muy bien preparada para meditar un rato y después salir y, bueno, y seguir como en automático. Entonces, es tan perfecto, está maravilloso empezar ahí, porque de alguna forma hay que empezar. Y después, bueno, dejar que eso vaya como expandiéndose a los diferentes ámbitos. Y ocurre, y va pasando. Claro. Yo creo que una buena forma de ver en qué nivel de, vamos a llamarlo así, de avance, por ponerle un nombre, pero no me gusta esa palabra, en qué estadio estás de la meditación, que realmente tomes el auto, vayas a una zona congestionada de mucha gente, quizás al microcentro de tu ciudad, y veas realmente cómo conservas tu estado de presencia en ese momento. Si ya a los 15 minutos estás tirando bocinazos y gritándole a todo el mundo, quiere decir que hay que seguir un poco más trabajando esa meditación. Porque tiene que ver con esa cuestión. Quizás, como bien decís vos, acondicionar un espacio con la música, con los inciensos y todo, realmente es muy interesante y aporta muchísimo, sobre todo en los inicios. Pero, ¿qué pasa? Cuando se empiezan a presentar los desafíos, es interesante hacer casi una vida de meditación. Y ante cada cosa que se va dando, ver cómo reaccionamos en automático, ver qué se despierta en nosotros ante cada situación. Es una forma de meditar, ir viendo cómo se manifiesta nuestro ser ante cada situación. Y creo que eso es una meditación de vida, casi te diría. Sí. Sí, ahí es donde aparece los desafíos van a estar. Yo considero que dentro de esta, ¿qué pasa? Cuando hablamos de la 3D es un campo de energía dual. El proceso que estamos viviendo como humanidad es darnos cuenta de que todo está conectado, de que todo está integrado, de que en realidad no hay un enemigo, no hay algo afuera que esté enfrentándose a tu propia intención. Si estás atrapado en un embotellamiento, no es que el mundo esté en contra tuyo, estás ahí por resonancia, estás ahí porque una parte de tu
pensamiento, emoción, de tus decisiones, te llevan a ese lugar, te llevaron a ese lugar. Entonces, claro, cuando uno va tomando las riendas, podría decir, dentro de un camino espiritual, viene a ser estar en presencia, claro. Estás en presencia como para empezar a tomar primero pequeñas decisiones, pero que luego se van reflejando en cambios más grandes, en mudanzas, en cambios de ciudad, no sé, bueno, dije lo mismo, mudanzas, o cosas que llegan aparentemente solas, pero que uno estuvo haciendo un proceso. Simplemente el darse cuenta de que, como bien decís Max, había algo más. Cuando uno dice, bueno, algo más debe haber. Esa es una buena frase para abrirse a otro tipo de experiencias. Es que yo creo que se empieza a notar este movimiento que cuando uno desbloquea o trabaja algo interiormente, automáticamente se genera esa manifestación de cambio afuera, en el exterior. Pasa que quizás cuando uno no está trabajando esta cuestión del trabajarse internamente, del poner el foco adentro, poner la atención adentro, muchas veces uno trabaja en el afuera y no ve los cambios y dice, pero ¿qué está pasando? Que se me sigue. Esta es una frase típica que muchas veces me he encontrado diciendo y realmente hoy por hoy lo entiendo. Tiene que ver por qué siempre me pasa lo mismo o por qué siempre me pasa, porque hay una lección en pos de todo eso que realmente uno tiene que trabajar y la meditación colabora mucho en abrir este foco y poder empezar a ver esas lecciones que se nos presentan constantemente y poder empezar a desarrollarlas. Quiero mirar, porque no quiero dejar de tocar este tema, por favor, me parece muy importante, que tiene que ver con este nuevo devenir de Academia Nueva Tierra. Porque me parece muy importante y va muy a colación de lo que estamos hablando. ¿Cuál es el punto de, cómo podríamos decirlo, de propósito que llevan adelante vos y Lore, que acá me parece muy interesante también, que si querés hablar de Lore sería muy lindo hablar cómo se da esa sinergia de energías entre los dos en este proyecto? Y te dejo, Proyecto Nueva Tierra, desarrolle como en el secundario. Sí, gracias, profe. Bueno, entonces, llegamos a este punto en donde en el periodo de pandemia empecé a sentir a los guías de luz, a los hermanos sutiles, y bueno, ahí sentí que ellos empezaron a guiarme de una forma muy, muy clara, bueno, también hablando de estas transformaciones, ¿no? Yo, bueno, siempre pido ayuda a los hermanos de luz para tomar decisiones que para mí son importantes, ¿no? Todo lo que conlleva una responsabilidad grande conmigo mismo, con otras personas. De alguna forma elevo las preguntas, ¿no? Y, y bueno, a partir de ese momento que empecé a sentir a los guías, una de las, una de los bloques de información que me llegó tenía que ver con crear una academia. Entonces, de forma bastante temprana apareció ese proyecto, temprana en mi conexión con los guías, ¿no? Apareció ese proyecto y esa intención, podríamos decir, de los planos divinos, de que exista en el planeta un espacio desde donde compartir este tipo de información. Y bueno, en el momento llegaron algunos mensajes y bueno, podría decir de que se fue frenando el proyecto, necesariamente tenía que haber otras personas para llevarlo adelante, entonces simplemente esperé y seguí mi camino en solitario, guiando los encuentros de meditación, y el año pasado, 2023, fue súper, fue una transformación muy linda para mí, porque ya, bueno, llegó material para un curso, para dictar un curso, empezó como a tomar cada vez más forma esto de compartir información y espacios de espiritualidad muy conectados con los guías y con la intención del alma de cada uno. Hay que aclarar acá que
cuando hablamos de guías de luz o de maestros de luz o de cualquier cosa que uno recibe sintonizado con una intención amorosa, eso que uno recibe es respetuoso con tu camino como alma. O sea, cuando llega algún consejo, alguna sugerencia de los guías, siempre está la posibilidad de elegir, o sea, uno elige si hacerle caso o si no hacerle caso. En general, te explican por qué sería bueno responder a eso. Pero bueno, nunca hay una obligación, nunca hay como un sentido de presión, como una presión. Esto para mí son como algunos tips importantes, porque si hay una persona que canaliza y que siente que los guías lo están presionando, probablemente no son guías de luz. O sea, está conectando con algún tipo de ser, pero que no es un maestro trascendido, no es un ángel. Entonces no es respetuoso con el camino álmico de las personas. Ahí, bueno, tenemos como, ahí hay como una gran diferencia que es bueno cuando uno habla de canalización, sobre todo de recibir mensajes, de conectar con los guías, hay como cuidados a tener. No es que uno conecta y ya te iluminaste. ¿No era así? ¿Cómo? No, que muchas veces se piensa eso, que cuando uno hizo una conexión ya tocaste la iluminación y se piensa muchas veces que la gente que está en caminos como el que estás marcando vos son como seres ya iluminados. No, no, hay un trabajo que se sigue haciendo día a día y esa escucha, como bien decís vos, de eso que sigue llegando y cómo trasladar y convertirse en canal de todo eso que sigue llegando. Claro, 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 claro. Y siempre hay que usar el criterio propio. O sea, no es que uno se vuelve un esclavo de estos seres sutiles. No tiene que ser así. Pero cada vez que pasa, uno, si se va sintonizando al amor, o sea, si uno se va alineando al amor, cada vez lo entendés más y te resistís menos. Claro. Pero eso va surgiendo naturalmente. Y si uno, de vuelta, si uno quiere no hacer caso algún día, bueno, no le haces caso, pero probablemente después entendés por qué. ¿Por qué te estaban sugiriendo algo? Y es así. Eh, ese es el camino de aprendizaje. Ahí hablamos del camino del alma, de cómo uno va integrando experiencias y va creciendo. Y bueno, en realidad nos enfriamos un poquito porque me preguntaste por el proyecto Academia Nueva. Bueno, pero es No, muy no, pero era importante importante todo, eso para evidentemente. poder es importante porque marca un poco las piedras fundamentales, el cómo empezó más o menos también este llegar. Exacto. Entonces, el año pasado, dentro del espacio de meditación que ya venía guiando, aparece Lorena. En realidad aparece como una sugerencia de amistad de una amiga, que es Mariela Fukuda, también muy cercana, muy conectada acá en equipo. Eh, Mariela dijo, ustedes se tienen que conocer. Bueno, dale. Por supuesto hay que hacerle caso a una amiga cuando te dice, tenés que conocer a otra persona. y, y bueno, Viene de con buena Lorena, fuente. entonces, sí, buena fuente. Entonces, realmente tuvimos un par de encuentros virtuales. Ella está, bueno, yo estoy en Argentina, ella está en Colombia, Lorena. Un par de encuentros virtuales y empezamos a sentir de que había algo en común importante. Teníamos algo en común muy importante. Y bueno, rápidamente nos dimos cuenta de nuestra conexión con los guías, eh, esta situación de estar los dos recibiendo prácticamente el mismo mensaje. Entonces, bueno, fuimos abriéndonos a ir conociendo un poco qué es lo que traía cada uno.
Actualmente somos pareja, básicamente decidimos conectarnos también desde ese lugar. Y bueno, y ahora sí ya estamos llegando al momento en el que aparece el proyecto de la academia nuevamente. Y apareció, bueno, tengo que decirlo, no es por tirar flores, pero Max apareció a través tuyo el nombre, Academia Nueva Tierra. A Un honor. los oyentes de esta transmisión, Max recibió ese nombre y me lo dijo, lo puse en un grupo de amigos, y a mí me activó todos los circuitos porque, porque bueno, yo ya 3 años antes había recibido mensajes sobre la creación de una academia. Entonces dije, ya está, es el momento, vamos a crear esto, y básicamente a darle forma, una forma un poco más estructurada, ¿no? A lo que ya veníamos haciendo. Entonces cuando, bueno, con ella naturalmente me salió decirle, ok, vamos para adelante, ¿te interesa crear esto conmigo? Le pregunté, y bueno, ella es psicóloga, y bueno, también despertó, conectó muy, muy fuerte con los guías hace un par de años. Y bueno, básicamente la respuesta fue que sí, y empezamos con este espacio, inicialmente sumando lo que los dos ya veníamos haciendo. Así que está recién comenzando. Sí, bueno, ahora Pero es interesante ver cómo se complementan disculpa que te interrumpa, ver cómo se complementan las energías y cómo se empiezan a dar, me parece muy, muy válida esta cuestión de lo que estás planteando, de cómo se empiezan a dar esas, de vuelta insisto, esas causalidades que se van dando, también que van de la mano de la paciencia inclusive, porque realmente, como bien decís vos, te había llegado el mensaje acerca de Nueva Tierra hacía bastante tiempo atrás, había quedado ahí como, bueno, como una semilla latente a algo que tenía que florecer, y cuando el momento fue propicio, eso se despertó y fue como bien dijiste vos, porque surgió una conversación y realmente al verlos cómo fueron moviéndose en un par de meses, claro, cuando las cosas empiezan a dar, cuando realmente el terreno es fértil para que eso surja, cómo surge rápidamente y sin ningún tipo de esfuerzo, de estrés ni nada por el estilo, sino que es que surge armónicamente y realmente con fluidez ante todo. Y acá preguntarte un poco también, ¿cuál es el encuadre como que quizás le quieren dar un poco como para también explicar a la gente desde qué lugar quieren aportar desde este espacio? Ahí va. Bueno, antes de eso, lo que decía es la paciencia tal cual, gran aprendizaje, porque llega de seres de luz que no entienden muy bien el tiempo lineal como nosotros lo vivimos. Entonces, claro, ellos dicen, sí, hay que crear una academia, pero ¿cómo se da, cómo se expresa esa energía en concreto, en esta 3D? Puede variar un poco. Entonces, esa variación en este caso tardó 3 años en que apareciera la persona con quien empezar a crear esto. Así que bueno, estoy súper feliz, realmente. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bien, hablar de todo esto es uno de los propósitos, así que Max también está sirviendo para expresar un poco todo esto, sirviendo al servicio, ¿no? En principio vamos a crear 3 espacios que son talleres, son espacios con un encuentro por semana, 3 diferentes. Uno exclusivo para meditación, otro que se llama el llamado al despertar, que es justamente un espacio más conversado para comprender esta nueva frecuencia planetaria, los procesos que vamos viviendo. O sea, el llamado al despertar es en realidad el punto de la puerta de entrada, decimos. La puerta de entrada está pequeña para, sobre todo las personas que no tienen tanta experiencia con la espiritualidad, empezar a escuchar más de qué se trata todo esto. Y otro espacio que es circular, que también va a ser muy, muy, muy cálido, porque ahí sí, un espacio circular en donde
cada persona pueda también hacer preguntas más relacionadas con su propia inquietud y con su propia situación. O sea, el círculo ya tiene otra dinámica, más de, mm, con más lugar a la contención, con más lugar a la escucha. Así que bueno, vamos a empezar con eso. Y creo que eso es todo por ahora. Y es más que suficiente. ¿Qué más queremos? No, porque tiene que ver muchas veces eso que estás planteando vos, que me parece muy importante recalcarlo. Esta cuestión de que va también muy de la mano de la paciencia, que los mensajes a veces empiezan a llegar, vamos a ponerle esta palabra, pero la voy a aclarar, a cuentagotas. Para nuestra mente, ego, pongámosle el nombre que querramos, va demasiado lento. Uno dice, pero ¿por qué no me tirás el mensaje completo con las circunstancias? Parece combo de McDonald's, con las papas y todo completo. No, muchas veces eso requiere un proceso, porque también en el medio, y es muy importante esto, también se da un proceso de maduración interior. Porque quizás si te hubiera llegado toda esa información de golpe, quizás vos en ese momento no tenías la maduración oportuna para poder llegar a trabajar toda esa información que te llegaba. Se requirió un proceso también de depuración, de limpieza, de crecimiento interior y todo, para que esa semilla empiece a germinar también. Entonces es muy importante, cuando uno va recibiendo estos mensajes, estas cosas, poder ir realmente acompañar el proceso y todo, pero sin entrar en esta vorágine de querer hacer, que es muy de nuestros tiempos, de querer hacer, pero ya, me llegó un mensaje, academia, ¿y qué hago? Y que paciencia, que todo se va develando de a poco. Es como muchas veces, y es uno de los grandes aprendizajes que he tenido en el último tiempo, es el paradigma de la acción justa. Es hacer lo justo en cada momento que va llegando. Bueno, ahí se despide John. Y creo que nosotros también, me parece que ya estamos como para ir cerrando, te diría. No sé si te queda algo más para agregar, dónde los encuentran, cómo quieren compartir el espacio. Bien. Bueno, principalmente Academia Nueva Tierra, en Facebook, en Instagram, ahí vamos a ir poniendo más claramente la información de estas actividades que empezamos, de estos talleres. Bueno, estaba de cursos, estamos preparando varias cosas más. Entonces, Academia Nueva Tierra, busquen eso. Tiene un logo muy bonito, con dorado y con una flor de loto en el centro. Ahí es. Ay, es que hay tanto para compartir. Realmente me quedo con ganas de seguir conversando. Pero bueno, justamente para eso estamos creando los espacios. O sea, es crear para poder realmente dar lugar a todas estas charlas y bueno, y que se siga expandiendo esa conciencia de Nueva Tierra y de anclar el amor en el planeta. Súper importante. O sea, nos toca hacerlo. Es que realmente desde nuestra parte, desde el espacio también de Ser Natural, agradecimiento enorme. Bueno, vos que sos la cara visible, y también a Lore también le mando las energías y este saludo de agradecimiento a la distancia. Realmente es muy bueno que lo compartan, me parece muy importante. Como bien decís, que se vayan abriendo estos espacios, y creo que información, es tratar de acompañar y todo, se va a ir dando. O sea, tranquilo, que algún otro live va a haber ahí dando vuelta, alguna cosita más para seguir agregando, pero vamos de vuelta al eje del tema, la paciencia. Ya nos va a ir llegando entonces. Bueno, abrazo grande para Vero también, a John que también ahí se conectó y bueno, ya va arrancando el día. Lo mismo también, Ser Natural, cuando realmente quieran, acá estamos, seguiremos compartiendo información y todo, así que muchas gracias, Mancur. Gracias. Bueno, hasta la próxima entonces, compañero de viaje. Seguimos en viaje, seguro, para el mismo lado. Sí, seguimos en el mismo viaje. Bueno, muchas gracias a todos los que acompañaron y nos vemos en el próximo encuentro. Dale, abrazos. Adiós.